Mi nombre es Gustavo Trigueros Fallas, soy el director de la Escuela de Ingeniería Industrial y en el marco de la inauguración de la Maestría de Gestión de la Calidad, hemos preparado una charla afín al tema. La charla se denomina Fundamentos de Lean como herramienta de la mejora continua y estará a cargo de la ingeniera Rosaura Arce Rojas. Rosaura es ingeniera industrial de la Universidad de Costa Rica y máster en Administración de Empresas con énfasis en calidad y productividad del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ella es miembro de ASQ. Durante 26 años ha trabajado como líder en la implementación de sistemas de gestión y directora de proyectos para empresas tanto a nivel nacional como en América Latina. Desde el 2013 forma parte del equipo de auditores del ente certificador Quality Service International, QSI, fungiendo como evaluadora de la conformidad de tercera parte en auditorías con los estándares ISO 9001, ISO 14001, 45001 y 27001. Ella es certificada como CMQ. En este campo funge como instructora para empresas afiliadas a ASQ y es consultora en proyectos de mejora de procesos a nivel latinoamericano. Posee además una formación del modelo Shingo de excelencia organizacional, fungiendo como facilitadora en la realización de diagnósticos de cultura y despliegue de la excelencia. Y la ingeniera Rosaura Arce, además, es miembro de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Hispanoamericana y ella nos colabora en la coordinación de múltiples cursos del área de diseño de la ingeniería. Sin más preámbulo, le doy el pase a la ingeniera Rosaura Arce en el tema de la charla que se llama Fundamentos de Lean como herramienta para la mejora continua. Rosaura. Gustavo, muy buenas noches. Bueno, encantados de estar compartiendo un rato con ustedes esta noche de viernes. Creo que ya estoy compartiendo, sí, ya estoy compartiendo la pantalla. Nada más me confirman si ya están viendo mi monitor, ¿verdad? Para estar claros. Y estamos compartiendo hoy un tema que se llama Fundamentos de Lean como herramienta para la mejora continua. Hemos escogido este tema para la sesión de hoy, dado que en estos tiempos, sobre todo, ¿verdad?, es necesario que estemos muy abocados en la eficiencia de los procesos. Lean es una herramienta sumamente intuitiva que nos va a ayudar a generar ciclos de mejora continua. Entonces, tenemos alguna información general sobre Lean para compartir hoy, que es parte de una de las certificaciones que están incluidas en la maestría en gestión de calidad, que es el Certified Six Sigma Green Belt. Entonces, hay una diferencia importante que hacer, que es la diferencia entre Lean y Six Sigma. ¿Qué es Lean? Lean y Six Sigma ambos corren ciclos de mejora continua, solamente que Lean está enfocado en la definición y optimización de los tiempos de proceso y en la reducción del WIP o trabajo en proceso, mientras que Six Sigma se va a enfocar en lo que es el control de la variación, que es el primer demonio que tenemos que trabajar en los procesos y en la eliminación de defectos. Esas son de hecho, cada uno, Lean y Six Sigma, tienen cuerpos de conocimiento muy bien definidos, que eso es parte de la materia que estudiamos en la maestría. Ahora, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para mejorar en mi organización? La fórmula para mejorar en su organización, al final ustedes la definen, pero nos apalancamos en buenas prácticas de clase mundial. Primero, entonces, ¿qué es Lean? ¿Verdad? Lean nos va a ayudar a optimizar procesos existentes. Design for Six Sigma nos va a ayudar a diseñar nuevos procesos sin errores. E ISO nos va a ayudar a estandarizar y documentar los procesos existentes y o nuevos. Al final, todo esto buscando un pensamiento SMART, ¿verdad? Buscando métricas que sean específicas, medibles, alcanzables, orientadas a resultados y cuyos resultados puedan ser obtenibles en un rango razonable de tiempo. Yo creo que es muy importante porque al final la fórmula de lo que haya que hacer en su organización, cada uno la va a definir, pero es muy importante que tengamos claro cuál es el alcance de cada una de las herramientas. Entremos a hablar de Lean, ¿verdad? Entonces, Lean sigue un proceso que sería definir, medir, analizar
eliminar el desperdicio y controlar. Entonces, todos los proyectos que desarrollemos en Lean van a llevar esta secuencia de actividades, donde primeramente se acota el proyecto y se le pone tapa y fondo, ¿verdad? Hasta dónde vamos a abarcar. Luego vamos a mapear el proceso, vamos a observar, vamos a tomar tiempos. Y en la tercera fase, que es el mapeo de valor o el analyze, ahí lo que vamos a hacer es encontrar cuáles son las fuentes de desperdicio que están impidiendo o afectando que el valor fluya hacia el cliente como si fuera una tubería que va a alta velocidad. Luego viene la parte de eliminación del desperdicio, donde hacemos nuestros planes de mejora para poder eliminar las fuentes de desperdicio que tiene el proceso. Y finalmente, todo esto se desarrolla mediante proyectos. Y los proyectos están definidos en el tiempo, tienen un inicio y tienen un fin. La fase de control lo que va a permitir es que el proyecto se sostenga cuando ya no sea un proyecto, sea una operación en marcha. Entonces, Lean podríamos decir que es la aplicación de una metodología estructurada que nos va a permitir cerrar un ciclo de mejora continua y hacer que la mejora permanezca en el tiempo. El Design for Six Sigma me ayuda a hacer el diseño de un nuevo proceso o un rediseño profundo en un proceso existente. Entonces, su ciclo sería definir, porque igualmente debo acotar el proyecto sobre el que quiero realizar la mejora y tengo que definir qué objetivo estoy persiguiendo. Voy a medir, solo que esta medición es diferente, está enfocada desde el punto de vista de la satisfacción del cliente, ¿verdad? Al final el valor se construye según las necesidades y expectativas del cliente. Esta medición va enfocada en qué busca el cliente como de valor. En analizar voy a empezar a entender las características de calidad que mi diseño debe tener. Voy a hacer un diseño que podría ser un prototipo, ¿verdad? Que podría ser ya montar un proceso nuevo en una línea de prueba. Tengo que diseñar y tengo que verificar que el diseño que hice satisface los requerimientos y expectativas del cliente. Entonces, ¿cuándo uso Lean? Cuando quiero mejorar un proceso existente. ¿Cuándo uso Design for Six Sigma? Cuando quiero diseñar un proceso de cero o hacer un rediseño profundo. Pero al final necesito que las mejoras sean perdurables en el tiempo y para eso me sirve ISO. Estoy usando como norma de referencia la norma ISO 9001 versión 2015, que al final nos ayuda a estandarizar. Y nos va a apoyar en temas como satisfacción del cliente, al identificar y comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes internos y externos, ¿verdad? Que lo vimos en los proyectos, pero lo vamos a consolidar mediante el sistema de gestión. Se apalanca también en el liderazgo y participación del personal. Tiene un fuerte enfoque a procesos, decisiones basadas en hechos y mejora continua. Entonces, lo que desarrollé durante los proyectos, lo cimento en ISO 9001. Ahora, veámoslas interactuar. En resumen, ¿cuál es la fórmula? Básicamente, pensemos en un ciclo de proceso que ya existe. Comprar, vender, operar, postventa y cobrar. Si yo quiero mejorar mi ciclo de proceso existente, uso Lean. Menos errores, menos reprocesos, menos traslados, menos inventario. Si quiero diseñar algo nuevo, voy a utilizar Design for Six Sigma. Y al final, ISO es el que me va a ayudar a estandarizar la mejora y que esa mejora se convierta en parte del acervo, digamos que del acervo de conocimiento de la organización. Entonces hemos estudiado ya 3 conceptos fundamentales. Entremos un poco a hablar de Lean. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, si buscamos Lean, lo que significa en español sería esbelto. Entonces el concepto es hacer los procesos más esbeltos. Objetivo fundamental, crear el máximo valor consumiendo el mínimo de recursos. Definir el valor desde una perspectiva del cliente interno y externo, muy importante. Identificar los pasos del proceso que agregan y no agregan valor. Trabajar para eliminar la causa raíz de las actividades que no agregan valor y permitir un flujo continuo sin interrupciones. Eso es lo que buscamos con Lean. Adentrándonos un poco más en la filosofía, Lean es una filosofía de administración de la operación.
¿Qué significa hacer más con menos? Menos esfuerzo, menos estrés, menos equipos, menos espacio, menos recursos y menos tiempo. Acercarnos cada vez más a entregarle el valor al cliente en calidad, costo y entrega en el momento preciso en que lo necesitan. Entonces, claro, conceptualmente, ¿verdad? Suena muy bien. Ahora, nos vamos a ir adentrando durante la charla en cómo lograr este cometido. Principios de Lean. Identificar la propuesta de valor que entregamos a nuestros clientes y eliminar actividades que no agregan valor. Optimizar la cadena de valor. Establecer flujos continuos y sincronizados entre los procesos y sistemas de información. Y vamos a buscar flujos donde el valor sea alado por el cliente. Es decir, estamos hablando de flujos pull y no push, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de tirar el valor del producto a través del proceso al ritmo de la demanda del cliente. Esos son los principios de Lean. Herramientas, hay todo un toolkit. Durante la certificación de Six Sigma Green Belt estudiamos todo el ciclo DMAIC: definir, medir, analizar, implementar y controlar. Y dotamos a las personas de una caja de herramientas que sería el mismo concepto que el de un mecánico, ¿verdad? El mecánico tiene su caja llena de herramientas y sabe qué herramienta sacar de la caja dependiendo de la dolencia que tenga el auto que está reparando. Para esta charla de hoy, escogí algunas herramientas del toolkit de Lean para que las podamos analizar en esta noche. Y escogí dos. El primero es la cadena de flujo de valor o Value Stream Map y las 8 fuentes de desperdicio. Pero como les digo, estas son solamente 2 de las herramientas que están en el toolkit de un Greenbelt. Entonces, ese es el concepto, que hay muchas herramientas que están en la caja de herramientas y vamos a hablar primero del ciclo de pensamiento Lean. Primero es identificar el valor desde el punto de vista del cliente. ¿Cuáles son las cosas por las que el cliente está dispuesto a pagar? 2. Mapear el flujo de valor. Visualizar cómo fluye y se detiene el valor agregado. 3. Establecer flujo. Redefinir la cadena de valor agregado en función de la demanda. 4. Generar un flujo pull. Ya recuerden que no estamos hablando de un flujo push, donde yo voy tratando de meterle el valor al cliente de acuerdo a mi forecast, sino un flujo pull, donde el valor es alado por el cliente al ritmo de la demanda. Trabajar para perfeccionar. Y trabajar para perfeccionar implica empoderar a los empleados en la búsqueda de la perfección. El proceso no lanza servicios al mercado. El mercado le saca servicios al proceso con el menor desperdicio. Pensemos un poco más en Lean, ¿verdad? Entonces, el pensamiento Lean, esto podría ser un tiempo de ciclo. Desde que presento un requerimiento, por ejemplo, presento un requerimiento para el otorgamiento de un crédito bancario y aquí al final del proceso sería cuando me dieron el desembolso, cuando recibí el dinero en mi cuenta. Hay actividades de proceso que agregan valor, pasos del proceso que no agregan valor y tiempos de espera. ¿Qué vamos a hacer con Lean? Vamos a tratar, por ejemplo, en este caso que estamos viendo un ejemplo de un tiempo de ciclo, lo que vamos a tratar es que el proceso se realice en el menor tiempo posible que permita el mantenimiento de las características de calidad definidas previamente. Menos trabajo, menos tiempo, mismo resultado. Ahora, puede ser que hayan varias versiones de un proceso, ¿verdad? Existe la que uno cree que es, la que realmente es, y eso lo entendemos hasta que nos pongamos a mapear el proceso, y la que nos gustaría que fuera. Esto que estamos viendo acá, que son todas estas actividades que podrían significar reprocesos, transportes, movimientos innecesarios, lo vamos a llamar fábricas ocultas. Nuestra labor, cuando estamos haciendo Lean, es identificar esas fábricas ocultas, porque el primer paso hacia la eliminación del desperdicio es identificarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a identificar las fuentes de desperdicio para poder trabajar luego en su eliminación. Ahora, ¿qué actividades agregan valor?
esto es importantísimo, las actividades que agregan valor son las que le interesan al cliente y el cliente está dispuesto a pagar por ellas. Cambian físicamente el producto o servicio y se hacen bien a la primera vez. Si no cumplen estas características, diríamos que la actividad no agrega valor. Y es necesario que se cumplan las 3 condiciones. Pensemos en la compra de un artículo. Por ejemplo, vamos a un almacén grande, ¿verdad? De que venden electrodoméstico, línea blanca, equipo de cómputo y queremos comprar una computadora. Entonces, en primera instancia, uno pensaría que el proceso sería pedir el producto, que alguien vaya a buscar el producto, entregarnos el producto para que lo tengamos en nuestras manos, elaboración de la factura y empaque del producto. Pero resulta que hay otra serie de actividades que también ocurren. Estamos posiblemente en la sala de exhibición, no somos amplios conocedores del mundo de las computadoras y tenemos que esperar a un vendedor para que el vendedor nos asesore. Finalmente decidimos cuál modelo de computadora queremos comprar y pedimos el producto. Luego el vendedor pregunta si el producto está en stock. Posteriormente se van a buscar el producto porque no me voy a llevar el que está en exhibición. Luego transportan el producto hasta la sala de exhibición, me entregan el producto, hago una revisión del producto a efectos de que ver si no está dañado, ¿verdad? En apariencia, que el producto se vea en buen estado. Se hace la elaboración de la factura, empaque del producto y la verificación de vigilancia es al final cuando voy saliendo de la tienda y me piden la factura, me ponen una marquita en la factura y finalmente me retiro. Ahora, si queremos hacer, ya este es el fundamento de lo que vamos a llamar un mapeo de flujo de valor o Value Stream Map. Entonces, si yo defino que estas son las grandes etapas del proceso, lo que sigue es que tengo que ponerle tiempos a esas actividades, ya sea con tiempos que pude extraer de algún sistema o tiempos que tuve que ir a mapear directamente a campo. Ahora, la siguiente pregunta, si estamos haciendo un mapeo de flujo de valor, es cuáles de estas actividades agregan valor y cuáles no agregan valor. Repasando, para que una actividad agregue valor, tiene que cumplir 3 condiciones. El cliente la tiene que percibir como de valor, transforma físicamente el producto o servicio y se hace bien a la primera vez, que es lo que está aquí en el ejercicio. Por ejemplo, esperar al vendedor no agrega valor. Ninguna espera en esencia agrega valor y eso lo vamos a ver cuando estudiemos las 8 fuentes de desperdicio. El que yo sea asesorado y defina cuál modelo de computadora voy a comprar, eso agrega valor. Veamos otro ejemplo, el que alguien vaya al almacén a buscar la computadora que yo voy a comprar, en esencia eso no agrega valor. El que me entreguen la computadora que yo compré, eso sí agrega valor. La revisión por el cliente, en esencia, pues uno puede ser que sea desconfiado y no quiera salir del local sin revisar la computadora, al menos que en apariencia no tenga un daño aparente, pero ninguna inspección agrega valor. Ojo, eso no quiere decir que podemos eliminar todas las inspecciones del proceso. Pero filosóficamente hablando, desde el punto de vista de filosofía Lean, las inspecciones no agregan valor. Por ejemplo, el empaque del producto agrega valor porque es el que va a permitir que el producto esté protegido hasta que yo pueda llegar a instalarlo en mi oficina. Y la verificación de vigilancia, las verificaciones en esencia en filosofía Lean tampoco agregan valor. Esta no agregaría valor. En total, tengo 9 minutos que agregan valor. 65 minutos que no agregan valor, para un tiempo total de ciclo desde que entré al almacén y salí con mi computadora de 74 minutos. Ahora, desde mi mapeo de flujo de valor, ¿dónde debo empezar a trabajar? Debo empezar a trabajar en las actividades que no agregan valor y las que tengan los tiempos de ciclo más altas. Y este sería el concepto de un Value Stream Map, que es una herramienta estrella de Lean para cuando queremos reducir tiempo de ciclo. Y entonces nos permite enfocarnos en lo que no agrega valor y lo lógico pues sería entrar a las actividades que consumen los tiempos más altos. Vean que el tiempo más alto en este caso es 20 minutos que duran en ir a buscar el producto. Tendríamos que empezar a preguntarnos cómo hacemos para que el cliente no tenga que esperar
20 minutos mientras alguien va a buscar el producto. Y en conclusión, en este proceso que vimos, solamente el 12% de las actividades agregan valor al servicio. Esta era la primera herramienta que tenía para compartir con ustedes, que es el Value Stream Map. Otra herramienta estrella de Lean son las 8 mudas. Mudas por la palabra en japonés. Si la pensáramos en inglés sería waste y en español sería fuentes de desperdicio. Dice Lean que hay 8 fuentes de desperdicio. Antes eran 7 y se añadió la 8ª muda, que es el talento no utilizado. Y voy a comenzar por esta. ¿Qué es el talento no utilizado? Consiste en no utilizar la experiencia, el conocimiento y la creatividad del personal. Ahora, posteriormente vamos a ir viendo cada una con más detalle y con ejemplos. Inventario. Los inventarios en esencia no agregan valor y constituyen, digamos que, dinero estancado. Movimientos innecesarios realizados por el personal. Las esperas en esencia nunca agregan valor. Los transportes no agregan valor. Los defectos, ¿verdad? ¿Qué es un defecto? Sería un producto o servicio que no cumple con las características que hemos pactado con el cliente. La sobreproducción, que es cuando produzco más de la cuenta, o el sobreprocesamiento es más trabajo o calidad más alta de la que el cliente requiera, espera o está dispuesto a pagar. Entrando con el tema de talento no utilizado, veamos algunos ejemplos. Empleados que no están comprometidos o siendo efectivamente utilizados en los procesos. Por ejemplo, autoridad y responsabilidad limitadas. Empleado en el puesto incorrecto. Políticas poco claras o muy complicadas. Falta de indicadores de gestión. Plan de trabajo ocupa el 100% de los empleados. La solución de problemas la hacen los expertos. Las ideas de mejoramiento vienen de arriba hacia abajo. Y sí quisiera aclarar, porque a veces es una discusión que surge cuando estamos dando algún curso, el talento no utilizado en esencia no es culpa de la persona, es culpa de la forma en que está diseñado el trabajo, ¿verdad? Entonces no es imputable en sí a la persona, es imputable al diseño del trabajo mismo. Cuando creamos puestos con responsabilidades muy limitadas, cuando tenemos a la gente totalmente copada el 100% del tiempo y no tiene tiempo para pensar, cuando no tomamos conocimiento de la gente que está en el Gemba, que el Gemba es el lugar donde ocurre la acción y preferimos que alguien de arriba venga a dar las soluciones cuando las soluciones en su mayor parte las tiene la gente que está haciendo el trabajo. Esa es la primera fuente de desperdicio. Inventario o información que está ociosa. Ese sería un inventario. Exceso de materia prima, producto en proceso o producto terminado. Esta de inventario es muy fácil verla cuando estamos hablando de bienes físicos, pero podría ser, no sé, si estuviésemos en servicio, que inventario pudiese ser una serie de, por ejemplo, de conciliaciones contables pendientes de aplicación. Que haya en nuestra bandeja de trabajo una pila de órdenes de compra pendientes de procesarse, ¿verdad? Entonces, inventario podría ser un bien físico, ya sea en materia prima, producto en proceso o producto terminado, o podrían ser transacciones que están esperando ser procesadas y se están convirtiendo en un tipo de inventario en proceso. La tercera muda son los movimientos innecesarios realizados por el personal. Personas, información o equipo haciendo movimientos innecesarios debido a la distribución del lugar de trabajo, problemas de ergonomía o buscando cosas que no se sabe dónde están. Por ejemplo, buscar datos e información, movimientos de personas de y hacia equipos de oficina, problemas de orden y limpieza, lugar de trabajo desorganizado, falta de estándares de trabajo. Podría ser un ejemplo de movimientos innecesarios el que yo tenga que navegar 8 por 8 pantallas para poder terminar de hacer una transacción. Ahí habrían movimientos innecesarios. Podrían ser movimientos innecesarios en una estación de trabajo, el que yo tenga que hacer demasiados desplazamientos para poder completar la operación. Movimientos innecesarios podrían ser que tenga que hacer demasiadas manipulaciones en un Excel para poder generar el informe final. Todos esos se consideran movimientos innecesarios. La cuarta muda se llama esperas.
tiempo perdido mientras espera que el próximo paso del proceso pueda ocurrir. Esperar a que los pasos previos del proceso sean completados. Hacer las cosas antes de que se necesiten. Igualmente, estar atrasado causa desperdicios en muchas áreas. Personal ocioso o esperando, maquinaria ociosa o esperando, equipo ocioso o esperando. En esencia, creo que queda claro que cualquier espera es una muda. Transportes, movimientos innecesarios de productos y materias primas. Para que lo diferenciemos con movimientos innecesarios, el transporte sí implica mover algo del punto A al punto B. Transportar cosas o información que no se requiere para desempeñar un proceso de un lugar a otro. 1. Movimiento innecesario de materiales, papeles, archivos digitales. 2. Movimiento innecesario de herramientas y equipos. Entonces estoy trasladando no sé, un bien o un documento del punto A al punto B. Luego, los defectos, información, productos o servicios incorrectos o incompletos. Sea un ambiente de manufactura o de servicios, un defecto será un desperdicio porque es algo que no cumple con los requerimientos del cliente. Procesamiento debido a defectos de producción, procesamiento debido al retrabajo o reparación de algo que se hizo mal la primera vez, materiales, tiempo de personas, equipos usados para procesar defectos y retrabajos. En manufactura, un producto defectuoso sería un producto que no cumpla las especificaciones con que debe ser diseñado. Ahora, en servicios, podríamos decir que un servicio defectuoso podría ser un servicio no entregado a tiempo, un servicio no entregado completo. Las dos últimas mudas que tengo por acá o fuentes de desperdicio serían la sobreproducción. Producción, dice de más o antes de que se necesite. Producir mucho de un producto o de la parte tangible de un servicio antes de que esté listo para ser vendido. Entonces sería producir más de lo que se necesita o producir más rápido de lo que se necesita. Entonces tengo una sobreproducción que me costó dinero y al final voy a tener también ligado a eso un inventario, ¿verdad? Esperando poder continuar en la línea de trabajo. Y el último sería desempeñar una actividad que no es necesaria para completar el producto o servicio y a eso lo vamos a llamar sobreprocesamiento. Más trabajo o calidad más alta de la que el cliente requiere. Ahora, cuando estamos en curso, a veces nos cuesta nos cuesta obtener ejemplo de esta. Quiere decir que yo realicé más trabajo o di un nivel de calidad superior a la que el cliente está dispuesto a pagar. Podríamos ver como ejemplo, tal vez me pidieron un reporte y se necesitaba un reporte, no sé, de las ventas diarias, ¿verdad? Entonces hicimos una cantidad exagerada de gráficos, colocamos una cantidad de información que más que agregar valor, lo que va a hacer es convertir el documento en algo complejo. Y estas son las 8 fuentes de desperdicio. Ahora, ¿cuál es la forma más fácil de ver estas 8 fuentes de desperdicio? Mapeando el proceso. Si mapeamos el proceso, podemos empezar a colocar en el proceso las 8 fuentes de desperdicio. ¿Y qué sería lo ideal? Lo ideal sería del todo eliminarlas. Ahora, puede ser que algunas fuentes de desperdicio no las pueda eliminar porque aunque no agregan valor, permiten el valor. Pensemos, por ejemplo, en un transporte, ¿verdad? Podría ser que, no sé, yo compro repuestos automotrices. Los repuestos automotrices no se manufacturan en Costa Rica. Lo que hacemos en Costa Rica es el arreglo de los vehículos, la reparación de los vehículos. Entonces, el transportar el repuesto desde Alemania o desde Estados Unidos es un transporte. En esencia y según la filosofía, no agrega valor. Pero al final ese transporte permite el valor, porque los repuestos no se manufacturan en nuestro país. Entonces, identificadas las fuentes de desperdicio, mundo ideal las elimino. Otra alternativa sería mitigarla y con algunas puede ser que tenga que vivir por algún tiempo, pero debo sentirme siempre incómodo y siempre tratando de eliminar las fuentes de desperdicio. Cuando ya tengo mis fuentes de desperdicio identificadas, ¿qué es lo que voy a hacer? La podemos cortar, la podemos eliminar, cortar o eliminar.
¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón de hacerlo así? ¿Esta razón sigue siendo válida? Si la razón sigue siendo válida, podemos satisfacerla de otra manera. Si no, la dejamos como está. Si sí, buscar alternativas. ¿Cuál es la razón de hacerlo así? ¿Esta razón sigue siendo válida? Si no, entonces cortamos o buscamos alternativas. Entonces, tenemos que ser, los que trabajamos en Lean, tenemos que ser incesantes en la búsqueda de las, digamos que de las mudas. Tenemos que ser incesantes en la búsqueda de las mudas para encontrar qué podemos hacer. Cortar, hacerlo diferente o momentáneamente tener que seguir viviendo con esa fuente de desperdicio. Moraleja, no compliques tu trabajo, abre tu mente a soluciones simples y utiliza metodologías de clase mundial que te facilitarán el proceso de mejora. Y los conceptos que hemos visto hoy en realidad son conceptos simples, son conceptos muy intuitivos, pero requieren aplicarse mediante una metodología sistemática y estructurada que es la que nos da el ciclo de Mike. Entonces, Lean significa esbelto. Queremos hacer nuestros procesos más esbeltos para que el valor fluya hacia el cliente en un sistema pool. Ahora, ¿qué pasa normalmente? Si pensáramos en el valor fluyendo hacia el cliente como en el agua fluyendo a través de una tubería, lo que tendríamos posiblemente es una tubería con tacos. Los tacos serían las mudas. Nuestra labor consiste en eliminar esos tacos en la tubería para que el valor pueda fluir con alta velocidad hacia el cliente. Si queremos hacer esto en una metodología estructurada y una metodología que sea replicable en el tiempo, ahí es donde entra en juego el ciclo de Mike, que sería definir, medir, analizar, implementar y controlar. Normalmente estos proyectos, los que caen en el alcance de un proyecto Lean, los ejecutamos más o menos en 2 a máximo 4 meses, ¿verdad? Para ejecutar el proyecto, implementar la mejora y hacer un plan de control que asegure que la mejora se haga sostenible en el tiempo. Y eso nos permite emular la metodología. El corazón de la herramienta sería, bueno, además de que es una metodología estructurada que nos lleva paso a paso, y digamos que sería una aplicación del método científico, es tener una buena caja de herramientas de Lean que, como decíamos, asemejándonos al mecánico, tenemos una cajita de herramientas y vamos a sacar la herramienta más adecuada para poder solucionar el problema. ¿Cómo saber cuál herramienta usar? Bueno, eso es parte de lo que aprendemos en la certificación Six Sigma Green Belt, pero el resto es la experiencia y la práctica de hacerlo en campo. Después de eso ejecutamos el ciclo completo y lo importante es que esto no sean proyectos aislados, sino que sea parte de una estrategia de mejora continua que tengan en sus organizaciones que esté ligada al plan estratégico, ¿verdad? Para que al final focalicemos los proyectos en puntos medulares que nos ayuden a ir moviendo la aguja de la eficiencia en nuestra organización. Muy importante, si queremos utilizar estas metodologías, primero, compromiso de la alta gerencia. Segundo, tenemos que entrenar gente para que conozca las metodologías y hacer un portafolio de proyectos Lean que esté ligado a nuestro plan estratégico. Esa es la forma en que podemos crear esto como un modelo sostenible y que no sea una simple moda, sino poder hacerlo sustentable en el tiempo. Y básicamente esta es la información que tenía para compartir con ustedes en el día de hoy. Creo que ya posteriormente a esto, más bien abrimos la sesión de preguntas para aprovechar el espacio que nos queda por dudas, inquietudes, información adicional que ustedes quisieran que les suministráramos. También quedamos atentos a las preguntas que pudiésemos tener de la audiencia. Buenas, Rosaura. Bueno, no, yo creo que todo muy claro, no tengo ahorita ningún comentario de la audiencia y efectivamente estas herramientas permiten alcanzar mejores niveles de excelencia que son necesarios en un mundo altamente competitivo. Los tiempos actuales son tiempos en los cuales los costos de transporte
que antes hacían una barrera, ¿verdad? Y protegía a ciertas industrias nacionales, ya han venido bajando y entonces estamos compitiendo de tú a tú con empresas a nivel mundial. Aquí lo que tengo son comentarios de estudiantes y de futuros interesados en la maestría, diciendo que la charla está excelente, que está muy clara y que todo es muy aplicable a su experiencia como en la parte laboral. Entonces, yo creo que es importante, Gustavo, que sigamos, como decía Stephen Covey, afilando la sierra, ¿verdad? Entonces, es importante que siempre apliquemos el hábito 7, afilar la sierra, y me parece que estos temas, bueno, primero, además de ser de mucha actualidad, nos pueden ayudar a generar mejoras rápidas en la organización con método y disciplina, ¿verdad? Esperamos poder seguir compartiendo, compartiendo este tema, y aquí alguien sí está preguntando, que eso me parece súper importante, el tema de las pymes. Yo les puedo decir que, bueno, en mis 26 años que tengo aplicando estas metodologías, me ha tocado más bien trabajar más en servicios que en manufactura, y sí me ha tocado aplicarlas en pymes, ¿verdad? De hecho, cuando hice mi certificación de Black Belt, hice mi proyecto de Black Belt en una pyme familiar. Y estos conceptos, el venir e identificar las 8 fuentes de desperdicio, las puedes hacer en una transnacional y las puedes hacer en una pymes como en la que yo hice mi proyecto, que eran 5 empleados, porque filosóficamente el concepto es el mismo. Digamos, el pensar en movimientos innecesarios, el pensar en transportes, en talento no utilizado, eso te aplica si tenés 3,000 empleados o si tenés 5 empleados. Entonces, la metodología es totalmente emulable a empresas públicas, privadas, bienes, servicios, con o sin fines de lucro, mientras tengamos clara la metodología. E igual, yo hice mi proyecto de Black Belt y duré casi 4 meses y eran en una pyme. Por acá tenemos una inquietud. ¿Cómo lograr en empresas de servicios esa cultura de mejora continua? Bueno, yo creo que, Gustavo, eso podríamos hacer otra charla, porque hay 3 niveles importantes a considerar. Algo que también estudiamos en la maestría es el concepto de despliegues de excelencia operacional. Lo que yo estoy hablando es a nivel de sistemas, pero al final la pirámide de un despliegue de excelencia operacional sería cultura, sistemas y herramientas. Entonces, hoy yo estuve hablando de sistemas, ¿verdad? Que es todo el trabajar este andamiaje de procesos. Hablé de un toolkit de herramientas, pero definitivamente si la cultura no apalanca a los sistemas y las herramientas, entramos con el pie izquierdo. Yo les recomendaría para Sonia, que es la que está preguntando esto, el mismo reto lo tiene en manufactura y lo tiene en servicios. Lo primero es compromiso de la alta dirección, ¿verdad? Si no tienen compromiso de la alta dirección, entramos perdiendo también. Y sobre todo que vayan creando constancia de propósito, ¿verdad? Que es hacia dónde yo quiero llegar y por qué quiero llegar, ¿verdad? Entonces, compromiso, y yo creo que la alta dirección es la primera que tiene que empezar educándose en estos temas. No tal vez les vamos a pedir que se hagan Black Belt, ¿verdad? Pero sí tenemos que empezar que entiendan cuáles son los fundamentos de estas metodologías, que entiendan que la pirámide es cultura, sistemas y herramientas, y que si cultura no apalanca, los sistemas se nos va a poner tortuoso el asunto. Y peor todavía, que a veces algunas organizaciones creen que las herramientas son la solución. Y dicen, pero hicimos este panel en Power BI y nadie lo usa. Claro, porque está empezando al revés. El panel en Power BI es una herramienta, ¿verdad? Que si yo no la apalanco en un sistema de procesos que me lleve la accountability, no va a funcionar. Y a su vez, si la cultura no es una cultura de medición, tampoco va a funcionar. Entonces, el reto es igual en servicios o en manufactura. Claridad del equipo gerencial, tener los principios claros, eso también es parte de lo que estudiamos en otra de las certificaciones de la maestría, que es en el gerente de calidad certificado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer un despliegue de excelencia? Excelente. Nada más agregaría, y va mucho con lo que ha dicho Rosaura, que el liderazgo es fundamental. Por eso Rosaura decía que la alta gerencia tiene que estar comprometida. Un ejemplo sencillo podría ser
¿qué pasaría si uno se levanta a las 5 de la mañana todos los días, digamos que no está acostumbrado a hacerlo, y empieza a correr 5 kilómetros, llega a la casa a las 5:30, prepara el desayuno y llama a los papás para que desayunen con nosotros? Muy probablemente el hermano le vaya a decir a uno, Dios mío, está loco, pero eso va a ser el primer día. El segundo día que uno lo vuelve a hacer, la gente ya se va a quedar pensando. El tercer día que uno corre los kilómetros y le hace el desayuno a los papás, empieza a permear en la familia y la familia empieza a actuar en consecuencia. Entonces, como dice el adagio hindú, ¿verdad? Para cambiar el mundo tengo que cambiar yo. Y lógicamente la alta gerencia tiene un gran compromiso en estos procesos, porque muchas veces la gente está esperando que ellos sean los que den el primer paso. Sí, yo creo que es importante, hay dos principios y me encantaría que pudiéramos conversar esto otra noche. Para trabajar cultura, hay dos principios fundamentales de que tenemos que enfocar en la alta gerencia, que es respeto por el individuo y liderar con humildad, ¿verdad? Esos son los principios claves de una cultura de excelencia. Esos principios apalancan ya todos los sistemas que son los procesos operando y nosotros haciendo Lean, Six Sigma, Design for Six Sigma en los procesos y finalmente las herramientas. ¿Qué serían herramientas? Los dashboards, los paneles, los pokayokes, las pizarras, por ejemplo, en manufactura vemos mucho el tema de las pizarras donde se colocan información, pero yo les diría ya como comentario de cierre que hay un antes y un después de tratar de hacer esto, si lo enmarcan o no en un despliegue de excelencia, ¿verdad? Para poder trabajarlo en estos niveles y que realmente se potencie, y eso es parte del cuerpo de conocimientos que estudiamos con ustedes y es algo que sería genial que lo pudiéramos conversar un rato. Perfecto, así lo haremos, Rosaura. Entonces prepararemos otra charla de interés y afín a la maestría en gestión de la calidad que estamos impulsando. De mi parte y de toda la Escuela de Ingeniería Industrial y del Centro de Posgrados, agradecerles a todos los presentes y estaremos en contacto más adelante. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, buenas noches.